serios, porque luego, ¿qué van a pensar nuestros invitados? Ya llegó Jorge Gómez Naredo, colaborador de la revista Polemón, miembro de esta familia Sin Censura y director del periódico Regeneración. Mi querido Jorge Gómez Naredo, luego dirán algunos, ya ven que este pendejo de Vicente Serrano no nos llega ni a los talones, a los Loret, a los Ciro, a los López Dóriga, se la pasa diciendo puras tonterías. Así seguramente criticarán los de oposición la lista de personajes, de intelectuales que dio el presidente y que respaldan la Cuarta Transformación. Te mando un abrazo, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Estoy muy contento de estar aquí contigo y con todo tu amplio auditorio y con todo tu equipo. Pues sí, fíjate que, bueno, en principio no sabía esa nota que acabas de dar, de que la inspiración de esa emblemática canción había sido Carlos Salinas de Gortari, entonces es algo que es muy divertido. Pero sí, ayer Andrés Manuel en su conferencia matutina dio a conocer a algunos intelectuales que lo apoyaron o lo han apoyado a lo largo de su lucha. Algunos, ¿no? Mencionó a Pedro Miguel, a Fabricio, algunos actores como los hermanos Bichir o como Damián Alcázar. Y me parece muy interesante la reacción que hubo de la oposición y la reacción que hubo de los intelectuales, estos señores que se sienten los únicos intelectuales y como los que dicen absolutamente la verdad, hacia este nombramiento. Muchísimos comentaron acerca de ello. Por ejemplo, el mismo Leonardo Curcio en un tuit dijo que cómo era posible que estos intelectuales, el mismo Pascal Beltrán del Río también habló al respecto. Pero aquí el elemento central es que, digamos, estos intelectuales durante muchísimos años, sin mediar ningún tipo de pago, sin mediar ningún tipo de cargo, solamente por la cuestión de simpatía y por la cuestión de creer en un proyecto, pues abonaron a la transformación, abonaron a estas luchas. Yo recuerdo mucho a José María Pérez Gay, que durante muchísimos años hizo equipo con Andrés Manuel López Obrador y bueno, muchísimos intelectuales que confiaron en un proyecto de nación. Ahora, del otro lado están estos intelectuales de derecha, estos intelectuales que están realmente enojados porque perdieron muchísimos privilegios, porque perdieron muchísimos espacios de poder en el propio gobierno a partir del 2018 y porque hay en redes sociales pues gente que dice, no, ustedes ni siquiera son intelectuales, o si son intelectuales que solamente han conformado esta imagen de intelectuales, pero en realidad pues son al fin y al cabo una especie de contratistas, encabezados especialmente por dos grupos, ¿no? El de Enrique Krause y el de Héctor Aguilar Camín. Y a partir de ellos, que son dos revistas, Letras Libres y Nexos, pues se van a estos grupos que durante muchos años, incluso hoy, estuvieron enquistados en muchos espacios de poder, pero que en realidad cuando nosotros nos fijamos en sus reflexiones, cuando nosotros nos fijamos en lo que piensan, en lo que hacen, pues en realidad no es algo ni novedoso, no es algo ni siquiera bien pensado, y pues algo así como el ridículo. Estaba escuchando a Leti en anterior intervención que hablaban un poco del libro de Roger Bartra, este libro que dice que es el fracaso de Andrés Manuel, y en realidad es como una ficción este documento, pero como siguen teniendo muchos espacios editoriales, dándole estas cosas que en realidad son a veces muy risibles. Pero si uno se pone a leer a Roger Bartra y uno se pone a leer los tweets o algún artículo que haya sacado Enrique Krause y lo compara, por ejemplo, con lo que dijo Fernanda Familiar ayer, o con lo que dice Chumel Torres en uno de sus programas, uno no encuentra las diferencias entre esos discursos. El discurso de que AMLO es autoritario, pero por un lado AMLO es autoritario, pero por otro lado AMLO no le gusta la democracia, pero por otro lado AMLO tiene muy buenas encuestas y va a ganarlo todo, pero lo va a ganar todo, pero la gente ya no lo quiere y entonces rechaza a Morena. Son discursos tan poco claros, son discursos tan fáciles de tumbar que en realidad lo que hace este grupo de intelectuales de derecha es pues mostrarse como un grupo desesperado que no tiene realmente un discurso claro, que no tiene realmente un discurso que sea pues
pues más o menos creíble o más o menos bien formulado. Son solamente como patadas de ahogado que en realidad se relaciona con todo lo que es la oposición partidista, porque la oposición partidista está hecha una tragedia, ¿no? Entonces, me pareció muy significativo esto que Andrés Manuel ayer haya mencionado a un conjunto de intelectuales, algunos intelectuales que han simpatizado con su movimiento, que lo han apoyado con sus letras, que lo han apoyado a veces con trabajo de convencer a las otras personas, o que simplemente simpatizan con su proyecto, y como la reacción de este grupo de intelectuales conservadores, neoconservadores, que durante muchísimos años vivieron bajo el régimen, con recursos del régimen, que crearon sus propias empresas, que crearon su propio prestigio y que manejaron a las instituciones de cultura durante muchísimos años a su antojo. Y hoy están realmente enojados porque no les pertenece el Fondo de Cultura Económico, porque no les pertenece la Secretaría de Cultura, porque no les pertenece el CONACYT. Eso es realmente lo que les molesta tanto, y pues ahorita pues solamente se están mostrando pues muy ridículamente. Fíjate, Jorge, hablando de ridículos, le estoy mandando en este momento a mis compañeros, a don David, a mis compañeros de producción, este tuit que quiero que me ayudes a analizar. Porque el gran Diego Fernández de Ceballos, fíjate nada más, a quién estamos haciendo referencia en esta oposición, en este grupo de intelectuales sin pies ni cabeza. Diego Fernández de Ceballos ha revivido un tragaluz con Collado, antes en Milenio, ahora en Latinus, en la que critica a López Obrador. A esto están recurriendo. Dice, si queremos cambiar a México, debemos cambiar los ciudadanos. Los invito a ver esta entrevista de hace 10 años en Tragaluz, esperando que sea útil a los jóvenes mexicanos. Dice Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos, quien hace unas semanas, fue a principios de abril, empezó a decir, hagamos que México se despeje, en relación a que le dicen peje a Andrés Manuel López Obrador, rumbo al 6 de junio. Fíjate nada más qué mensaje tan profundo, tan cuasi filosófico de Diego Fernández de Ceballos. Bueno, pues en esta entrevista de hace 10 años, Diego Fernández de Ceballos, queriéndole copiar a López Obrador, no pueden dormir por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Estos personajes le llamó víbora al político tabasqueño, dijo que era un psicópata peligroso para México. Dijo en su momento, es una víbora que tiene el mismo veneno, pero que ahora se cambia de piel para tratar de llegar a la presidencia. Acuérdense que es de hace 10 años. Mi querido Jorge Gómez Naredo, recurren al jefe Diego, como nosotros ya lo habíamos advertido en la oposición, porque no tienen de dónde más, ni modos que de los videos pedorros de Ricardo Anaya. Pero, bueno, dejo que tú me des tu opinión acerca de esto que muestra de cuerpo entero a la oposición moralmente derrotada. Sí, carente de liderazgo y carente de intelectuales, ¿no? O sea, Enrique Krause, el liderazgo, tuvieron que revivir realmente a Diego Fernández de Ceballos, un tipo que durante muchísimos años ha sido, pues en realidad, el símbolo de la corrupción en México. Recuerda que cuando él era senador, él, con su grupo de abogados, con su bufete jurídico, en realidad lo que estaba haciendo era litigar en contra del Estado y hacía el tráfico de influencias vía el Senado y vía su puesto político. Entonces es un símbolo de la corrupción, de la desfachatez, de las sinvergüenzadas
de la política mexicana, de eso que queremos dejar atrás, de eso que queremos que ya nunca exista, y el PAN lo revive, así como revive a Santiago Krill, que cuando quería ser candidato a la presidencia en 2005, 2006, y salió de la Secretaría de Gobernación, en tiempos él era secretario de Gobernación con Vicente Fox, le dio un montón de permisos a varios casinos, porque en realidad eran casinos de Televisa para que él apareciera en Televisa. Es decir, otro símbolo de la corrupción. El mismo Enrique Krause también es un símbolo de cómo vendió y cómo hizo pues bastantes negocios con el gobierno federal. Y por otro lado se mostraba como gran personaje independiente, intelectual independiente. O por ejemplo los símbolos de la oposición, de sus figuras mediáticas. Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas más relacionados con los montajes, o el propio Broso, que sí, no sé si viste la entrevista que le hizo en estos días a Enrique Alfaro, así como confrontándolo, ¿no? Nada más le faltó oye, Jorge, los pies y ponerse Jorge, como tapete. Tú eres muy serio, pero que quede claro que la entrevista de Broso a Enrique Alfaro hoy aparece en sitios pornográficos por el nivel de... Ya sabes qué, perdón, mi querido Jorge, quería sacarlo del pecho porque si no se me hace cáncer. Sí, ese yo creo que va a ser un buen ejemplo de lo que no se debe realizar, pero verdaderamente, oye Enrique, ¿cómo le has hecho con este animal horrible que es Andrés Manuel López Obrador? Es verdaderamente patético, y son esas las figuras que ahora representan a esa oposición. Y todavía los de oposición y los intelectuales de oposición se preguntan, ¿por qué Andrés Manuel tiene tanta popularidad? O sea, tiene popularidad porque es un presidente excepcional, en lo cual yo estoy muy de acuerdo, pero también porque la oposición es verdaderamente una basura, una basofia, pues es que no tiene ni pies ni cabeza y no sigue reproduciéndose esa corrupción, esa carencia de proyecto de nación, esa carencia de propuestas, porque ahora la única propuesta que tiene la oposición es AMLO es un dictador. Así de absurdo es, no lo sacas de ahí. Entonces, pues claro, esta oposición pues tiene que revivir a figuras como Diego Fernández de Bayo, que habla de una entrevista de hace 10 años, donde pues piensa lo mismo que piensa ahora. Entonces, pues sí, Jorge, pues así es la oposición. Jorge, vamos a cerrar porque estamos muy perdidos en nuestros análisis. Lo importante es el fantasma de una niña que apareció en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, de acuerdo a Radio Fórmula. Nosotros andamos muy perdidos, andamos en lo menos importante para la gente. Nótese mi sarcasmo, mi querido Jorge Gómez Naredo. Mejor cerremos. No, y es en serio, revísalo por ahí en lo que están publicando en Radio Fórmula, en redes sociales. Mi querido Jorge, mejor cerremos invitando a la gente para que respalde, para que apoye, para que siga los esfuerzos que está realizando tanto en Polemón como en Regeneración, y yo te agradezco en el alma que también lo hagas aquí en Sin Censura. Y pues en Regeneración ya el número está, se va a empezar a distribuir por todo el país, entonces espere, seguramente va a haber gente que lo va a tener, y también lo pueden bajar de la página morenaflix.com o .mx, perdón. Y bueno, en Polemón estamos en polemón.mx, que es la página de internet, las redes sociales en Facebook y en Twitter es Revista Polemón. Y a mí estoy en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y pues ya sabes, querido Vicente, que siempre es un gustazo estar aquí contigo, con todos los que te escuchan y con todo el equipo que hace posible este importante esfuerzo periodístico que se llama Sin Censura. Ya sabes que te admiramos, que te respetamos y que respaldamos lo que hacen desde la independencia, querido Jorge. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Abrazos fuertes de vuelta. No.